Muy buenas tardes a todos, casi noches. Bienvenidos una vez más a capacitación de asesorías en habilitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Chapit, soy médico, especialista en administración en salud. Verificar si me están escuchando bien, porque ya les voy a contar. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, señor, buenas tardes. Hola, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. Bueno, bienvenidos una vez más. Es que les pregunto porque es que hoy no estoy en mi casa donde habitualmente hago las capacitaciones. Hoy estoy por acá en Villa de Leyva y estoy conectado desde el internet de mi celular. Así que si en algún momento se entrecorta, me avisan, porfa, me escriben por el chat y miramos a ver qué podemos solucionar. La verdad es que el internet no es muy estable, entonces vamos a tratar de hacer la capacitación de una horita y a dejar todo grabado. Eh, bueno, eh, hay gente que todavía me está pidiendo el link de la capacitación y ya se los había enviado, pero ya se los voy a enviar otra vez por acá. A ver. Bueno, quisiera saber para empezar si hay IPS conectadas o solamente vemos profesionales independientes. ¿Hay alguna IPS conectada? ¿No? Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar para profesionales independientes. El tema de las guías de práctica clínica es bien diferente para las IPS y para los profesionales independientes en materia de revisión por parte de la Secretaría de Salud. Pero en términos de cómo debería funcionar en la realidad, realmente debería ser muy similar y ya les voy a contar por qué. Entonces, en primer lugar, voy a compartirles la resolución 3100. Siempre empezamos como revisando la resolución 3100 y mirando de qué se trata o qué dice la nueva resolución de habilitación. Por cierto, los que no hayan hecho todavía la actualización del portafolio y la declaración de la autoevaluación, pues los invito a que la hagan. Sin embargo, ya les cuento que hay un proyecto de resolución en donde el ministerio solicita que se amplíe el plazo hasta el 28 de febrero del 2022. Entonces, pues vayan haciendo la autoevaluación. Ya hemos venido como ayudándoles a muchos profesionales independientes a hacer su autoevaluación, a revisar cuáles son los requisitos de la nueva resolución, y el objetivo de esta capacitación de hoy es ver qué dice la resolución 3100 con respecto a las guías de práctica clínica. Habitualmente lo que estamos acostumbrados a hacer es a buscar en Internet las guías de práctica clínica de algún otro consultorio que se parezca y copiarlas y pegarlas en el formato nuestro, los que nos preocupamos de pronto por tener guías. Algunos otros lo que hacemos es descargar las guías de práctica clínica del ministerio, sin tener en cuenta el momento de la publicación, sin tener en cuenta si las recomendaciones todavía siguen vigentes. Otros lo que hacemos es hacer un acto administrativo, ya hacemos un acta y allí mencionamos cuáles son las guías de práctica clínica que nos aplican. En odontología, por ejemplo, sé que todavía algunos están utilizando las guías de práctica clínica de la Universidad Nacional de por allá del año 2000. Entonces la idea de esta capacitación es como tratar de evidenciar cuáles son los errores que estamos cometiendo en el tema de las guías de práctica clínica. Voy a hacer una cosa para evitar que se nos
se nos corte o que no escuchen bien. Voy a cortar mi video y voy a dejar solamente el audio y compartir la pantalla. Entonces, lo que nos hemos podido dar cuenta es que cometemos algunos errores y al final de cuentas esas guías de práctica clínica, al igual que muchos protocolos que hacemos, nunca más los volvemos a revisar, nunca los tenemos en cuenta. Cada uno tiene como su escuela de cómo hacer las cosas y pues no nos actualizamos algunas veces, que es el objetivo de la guía de práctica clínica, ¿sí? Una guía de práctica clínica es diferente, por ejemplo, a una revisión sistemática de literatura, como lo vamos a ver ahorita. Una guía de práctica clínica es diferente a un metaanálisis, por ejemplo. Es diferente a un protocolo. Entonces, una guía de práctica clínica lo que nos tiene que conducir, el objetivo de una guía es que revisemos las recomendaciones con respecto a cierta pregunta de investigación o a cierto diagnóstico y que esas recomendaciones, cuando adoptamos esa guía, pues esas recomendaciones de esa guía tienen que ser adoptadas en nuestra práctica clínica. Entonces, la resolución 3100 en primer lugar, sí, aparece la sigla Guías de Práctica Clínica o GPC, ¿cierto? Aparece 2 veces en la resolución, ¿cierto? La primera vez que aparece hace referencia a que los prestadores de servicios de salud debemos contar con información documentada de las actividades y procedimientos que realizamos acordes con el objeto, el alcance y enfoque diferencial. Entonces, mediante guías de práctica clínica, procedimientos de atención, protocolos de atención y otros documentos. Entonces, las guías de práctica clínica hacen parte de nuestra documentación o de nuestra información documentada, ¿cierto? Pero fíjate que se diferencian de los procedimientos de atención, de los protocolos de atención y de otros documentos. O sea, guías de práctica clínica, hoy vamos a aprender realmente qué es una guía de práctica clínica. Listo, entonces vamos a darle otra búsqueda aquí en las guías de práctica clínica para ver si nos sale guías de práctica clínica. Guías de práctica o guía de práctica clínica. Bueno, entonces luego nos dice la misma resolución que las guías de práctica clínica y protocolos a adoptar son en primera medida los que disponga el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Cierto? Entonces, con base en esto, muchas veces, buenas tardes a los que están ingresando, doctores, bienvenidos a la capacitación. Entonces, con base en este primer párrafo, si estuviéramos en cuenta solamente este primer párrafo, sería muy sencillo. Sería simplemente ir a buscar las guías del Ministerio de Salud y adoptarlas y pare de contar. Pero resulta que es que el criterio no muere ahí, o sea, el criterio no termina ahí, sino que sigue diciendo, en caso de no estar disponibles las guías allí en el ministerio, o si existe nueva evidencia científica que actualice alguna o algunas de las recomendaciones de las guías de práctica clínica o requerimientos de los protocolos, entonces, ¿cierto? El prestador va a tener que adoptar, adaptar o desarrollar guías de práctica clínica o protocolos basados en evidencia científica publicados nacional o internacionalmente. Entonces, aquí la cosa ya se nos complica porque vamos a tener que tener en cuenta, ¿cierto? Si esas guías del ministerio o incluso las guías que tenemos, ¿cierto? Las recomendaciones están actualizadas o si existe una nueva evidencia científica que actualice alguna de las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Si ya hay alguna recomendación que haya que actualizar, entonces esa guía ya no nos serviría. Y entonces nos tocaría realizar un protocolo de adopción, de adaptación o de desarrollo de guías de práctica clínica. Entonces, ya ahorita les voy a explicar rápidamente cuál es la que yo les voy a recomendar de las tres, ¿cierto? Y como a grosso modo, cómo debemos hacer la adopción de guías de práctica clínica. Luego nos sigue diciendo, mire, el prestador de servicios de salud, de acuerdo con las patologías más frecuentes en el servicio, debe definir la guía o guías de práctica clínica que va a adoptar.
adaptar o a desarrollar. Entonces, seguimos muchas veces con el criterio de la 1043 que decía que había que adoptar los 10 primeros diagnósticos que tenemos en el servicio, pero resulta que desde la 2003, incluso desde la 1441, por allá en el 2013, ya no nos exige un número específico de guías, sino que la norma nos dice, primero identifique cuáles son las patologías más frecuentes en su servicio o en sus servicios, y de ahí sí prioriza cuáles son las guías que va a adoptar, adaptar o a desarrollar, ¿cierto? Y en el ítem 10, estos de procesos prioritarios, dice que el prestador de servicios de salud cuenta con información documentada de la adopción, adaptación o desarrollo de las guías de práctica clínica. Es decir, siempre que dice información documentada es que tenemos que tener un protocolo sobre cómo hacemos el proceso de adopción o de adaptación o desarrollo de las guías de práctica clínica basados en la evidencia científica disponible. Entonces, habiendo leído esto, ¿cierto? Que es como lo más importante y lo más relevante de lo que trae la resolución 3100 con respecto a las guías de práctica clínica, incluso, bueno, incluso les voy a dar al final de esta charla, por aquí por el chat, les voy a enviar una carpeta donde va a estar nuevamente la resolución 3100 y la actualización de los lineamientos para la verificación de la habilitación de servicios de salud, entre otras cosas. Entonces, en los lineamientos, ¿cierto? Ya incluso el ministerio nos aclara en el modo de verificación, ¿cierto? En dónde están ciertas cosas. La doctora Romero me está rayando la pantalla, doctora. Venga a borrar todos los dibujos. Listo. Bueno, y nos aclara el tema de las guías, ¿cierto? Nos aclara un poquito más acerca de qué tenemos que tener en las guías, ¿cierto? Dice, para el cumplimiento del criterio, el prestador debe documentar las actividades y procedimientos que realizan en el servicio. De otros documentos de soporte de atención son las guías de práctica clínica, protocolos y procedimientos. Tales documentos pueden estar en medio físico o electrónico. ¿Qué más nos dice aquí? Dice, no se debe exigir un número mínimo o máximo de guías por servicio. Cada prestador define las guías de práctica clínica que el servicio requiera de acuerdo con las patologías que priorice. Y las guías de práctica clínica se definen por las principales patologías que atiende un prestador. No se definen por servicio, es decir, una guía de práctica clínica puede involucrar la atención de varios servicios. Entonces, fíjate que aquí vuelve y nos dice que no hay un número exacto de guías, que realmente el prestador es el que tiene que definir, de acuerdo a los servicios que presta, cuál es la priorización que le va a dar para adaptar las guías de práctica clínica. Dice, para la adopción de guías, el prestador puede prestar un documento como un acta, un comité, un comunicado institucional, etcétera. Y cuando la guía de práctica clínica es un idioma diferente, bueno, debe garantizar, bueno, o sea, quiere decir que las guías de práctica clínica podrían estar en inglés, ¿cierto? Siempre y cuando nosotros podamos demostrar que sabemos inglés y que sabemos leer inglés. Bueno, luego nos habla sobre cómo puede ser el proceso de búsqueda, si después de hacer la búsqueda de guías de práctica clínica de la evidencia en medio nacional o internacional, donde se identifica una guía de práctica clínica disponible, ¿cierto? Este puede optar por elaborar un protocolo de atención, un documento que aportará a disminuir la variabilidad injustificada en la práctica clínica, impactando positivamente la calidad de atención en salud. Entonces, una vez hayamos adoptado las guías, pues podríamos actualizar incluso algún protocolo que tengamos de acuerdo a la evidencia disponible. Y luego nos habla del Agridos. El instrumento Agridos es una herramienta para evaluar la calidad de las guías de práctica clínica y su aplicación no es un requisito exigible desde la resolución 3100. El prestador puede usar otros instrumentos o mecanismos para tal fin. Entonces,
la norma dice hay que evaluar la calidad de las guías, ¿cierto? Hay un instrumento que es el AGRI2, pero si usted no va a utilizar el AGRI2, pues utilice otro. Simplemente en su protocolo describa cuál es la metodología que va a utilizar o que utilizó para evaluar la calidad de las guías de práctica clínica. Digo, no se exige un tiempo mínimo para la actualización de las guías de práctica clínica. Los prestadores deben validar la existencia de nueva evidencia científica que permita la actualización. Entonces, antes decíamos también que una guía había que actualizarla cada cierto tiempo. Decía, incluso algunos se atrevían a decir que la guía había que actualizarla cada 5 años, ¿cierto? Sin embargo, fíjate que lo que nos pide la resolución en ese momento es que en la medida que vaya apareciendo nueva evidencia científica, deberíamos estar actualizando nuestras guías de práctica clínica. Entonces, cuando ustedes aprendan a hacer a llevar a cabo la metodología que les voy a explicar, ¿cierto? Rápidamente ahorita, va a ser muy sencillo actualizar las guías de práctica clínica y se van a dar cuenta. Como la mayoría de los que estamos somos profesionales independientes, igual si hay alguna institución prestadora de servicios de salud, una IPS, pues me lo menciona y yo le hago claridad con respecto a lo que hay que hacer específicamente, lo que hay que hacer específicamente en una institución prestadora de servicios de salud. Entonces, lo que les voy a compartir, yo tengo esta carpeta, ¿cierto? En donde hay una cantidad de temas como para profundizar acerca de cómo localizar una guía de práctica clínica, cómo evaluar una guía de práctica clínica, cómo diseminar e implementar una guía de práctica clínica, etcétera. Tengo también aquí la calculadora GRI, tengo un tutorial para la GRI, pero pues eso no va dentro del alcance de esta capacitación. Ya después, si ustedes quieren profundizar un poquito más en el tema de guías de práctica clínica, pues me cuentan, ¿cierto? Y organizamos otra capacitación. Pero el alcance de la capacitación de hoy es hacer como una apertura, porque sé que muchos de ustedes realmente tienen confusión o nunca han escuchado hablar acerca de cómo es el proceso correcto para realizar la adopción o adaptación de las guías de práctica clínica. Entonces ya revisamos la normatividad vigente, ¿cierto? Y aparte de la normatividad de la resolución 3100, existe una guía de adopción de guías de práctica clínica que también se las voy a compartir. Aquí les voy a compartir la presentación, la resolución, los últimos lineamientos para la verificación, y aquí les voy a compartir también la guía de adopción. Entonces, aquí hay una guía metodológica de adopción, de adaptación de guías de práctica clínica del Ministerio de Salud y la IETS, ¿cierto?, del 2017. Y en esta guía aparece todo el paso a paso que hay que hacer para adoptar o desarrollar una guía de práctica clínica. Entonces, los que quieran profundizar por su cuenta, lo van a poder hacer tranquilamente, van a poder revisar esta guía metodológica y van a poder elaborar el paso a paso. ¿Para qué? Para que la guía al final de cuentas les sirva para algo, o sea, para que impacte realmente en la calidad y en la atención de los servicios que están ofreciendo y que están prestando en sus consultas, en sus consultorios, incluso en sus laboratorios. Por ahí me escribió también una batalla que si le aplicaban las guías al laboratorio. La respuesta es que sí, hay que tener guías de práctica clínica de acuerdo sobre todo a los diagnósticos que realiza un laboratorio. Un laboratorio realiza realiza diagnósticos de COVID, realiza diagnósticos de tuberculosis, realiza diagnósticos de enfermedades, enfermedades de interés en salud pública. Entonces, hay que revisar cuáles son los lineamientos del ministerio, cuáles son las recomendaciones que se establecen y cuáles serían las recomendaciones que tendrían que adoptar en el laboratorio de acuerdo a las guías de práctica clínica. Entonces, tener en cuenta esta guía de elaboración de guías de práctica clínica o de adopción de guías de práctica clínica, ¿cierto? Como les venía mencionando, entonces una guía de práctica clínica nos sirve para que empecemos a
a estandarizar la manera como atendemos a nuestros pacientes. Muchas veces un paciente, y eso es muy normal que un paciente vaya a donde un profesional, ¿cierto? Y el profesional haga las cosas de cierta manera, lo trate de cierta manera y va donde otro profesional, el mismo puede ser que vaya donde un médico internista uno, ¿cierto? Le mandaron una cosa y va donde el médico internista dos y le mandan otra cosa completamente diferente, completamente distinta. Y eso se da también mucho más cuando, por ejemplo, el internista uno se diferencia en edad, por ejemplo, en mucha edad con el internista 2. Este es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, porque el conocimiento médico realmente se actualiza casi que completamente cada 5 años. Entonces, en ese orden de ideas, lo que me enseñaron a mí en el 2003 cuando me gradué, hoy en día hay una gran cantidad de cosas que están reevaluadas y hay una gran cantidad de tratamientos que no existían cuando yo me gradué. Por eso es importante que nos estemos actualizando y una de las maneras de mantenernos actualizados es a través de las guías de práctica clínica. Entonces, como les mencionaba, aquí están otro tipo de evidencias científicas, ¿cierto? Como las revisiones sistemáticas de la literatura y los metaanálisis. Una revisión sistemática de la literatura es cuando un grupo de científicos, al menos dos, ¿cierto? Se toman a la tarea, ¿cierto? De elaborar una pregunta de investigación y, mediante una metodología estandarizada, pues buscan en las distintas bases de datos que existen, hacen una búsqueda exhaustiva y revisan qué estudios hay, qué literatura hay, ¿cierto? Con respecto a ese tema que están investigando. Una revisión sistemática de literatura incluso hace parte del proceso de adopción de guías de práctica, como lo vamos a ver, obviamente enfocado en la búsqueda de guías de práctica clínica publicadas enfocadas en el diagnóstico o en la pregunta de investigación que vamos a hacer. Y un metaanálisis ya es cuando mediante los investigadores consiguen como toda la matemática detrás de los estudios y pueden hacer tablas de comparación y pueden sacar conclusiones a raíz de esas comparaciones. Entonces, por ejemplo, en COVID, por ejemplo, pueden haber 50 estudios acerca del uso de la citromicina, ¿cierto? O de la ivermectina. Entonces los científicos se encargan de buscar toda la matemática, es decir, cuánta gente participó en el estudio, a cuánta gente le dieron acitromicina o ivermectina, a los cuántos días, ¿cierto? Como todos los números y comienzan a hacer comparaciones y comienzan a sumar, ¿cierto? Como las conclusiones y los hallazgos de varios estudios al mismo tiempo. Entonces eso se llama un metaanálisis. Entonces, para que tengamos en cuenta al momento de hacer las revisiones de las guías o la búsqueda de las guías, que van a haber ciertos estudios que nos van a poder llegar a confundir, ¿cierto? Y vamos a tener que enfocarnos, identificar muy bien cuáles son los estudios que son realmente guías de práctica clínica. Entonces, con respecto a cuántas guías de práctica necesito presentar, o sea, ya les mencioné que no necesitamos un número exacto de guías, sino que necesitamos priorizar cuáles son las más frecuentes. Entonces, esta es una metodología, esto que les estoy presentando en la pantalla es un Pareto. Para los que no saben qué es un Pareto, sencillamente es sumar, ¿cierto? Como las veces en que se repite una variable, en este caso son los diagnósticos de una consulta externa de medicina general en este ejemplo, ¿cierto? Y al final, ¿cierto? Pues sumamos, eso nos da un total y luego empezamos a sacar porcentajes por diagnóstico. Entonces, un Pareto es seleccionar el 80% de esos diagnósticos. Entonces, les explico con un poquito más de claridad y les amplío aquí la diapositiva en este momento. Entonces, una consulta externa de medicina general en un consultorio, ¿cierto? En un periodo
de un año, por ejemplo, en este caso es en el 2020, se atendieron 441 pacientes, y de esos 441 pacientes, 150 pacientes tuvieron diagnóstico de infección respiratoria alta, 120 pacientes tuvieron diagnóstico de enfermedad diarreica aguda, 86 pacientes tuvieron diagnóstico de caries, no sé, vamos, supongamos que hay consulta de medicina general y que hay odontología, ¿cierto? Incluso que hay optometría, por lo que veo acá. Entonces, en ese centro, ¿cierto? También hicieron 52 pacientes diagnóstico de miopía, a 16 pacientes le hicieron diagnóstico de dengue, a 10 le hicieron diagnóstico de hipertensión, etcétera, ¿cierto? Al final, pues el número de pacientes da 441. Entonces, en términos absolutos, ¿cierto? Esta es la frecuencia. En términos relativos, es decir, el porcentaje, entonces ya empezamos a definir. Entonces, 150 dividido 441 nos da que el 34% de los pacientes atendidos en ese centro, ¿cierto? Son infecciones respiratorias altas o tuvieron diagnóstico de infección respiratoria alta. Ahora, 120 dividido 441 nos da que el 27% de los pacientes atendidos en el 2020 en ese consultorio fueron enfermedades diarreicas agudas y así sucesivamente. Entonces, 486 sobre 441, pues nos da que el 20% fueron diagnóstico de caries dental. Entonces, el Pareto es que vamos a sumar, ¿cierto? 34 más 27 más 20 y donde superemos el 80%, ahí paramos. Entonces, por ejemplo, esto lo hace Excel, ¿cierto? Ustedes pueden decirle a alguien que sepa sacar esta gráfica de Pareto y estas gráficas. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver que el 80% de esta raya, primera línea de arriba es el 100%, esta segunda es el 90%, esta tercera es el 80%, ¿cierto? Y el 80% puede estar aquí donde se cruza esta línea, ¿cierto? Es en el diagnóstico número 3. Quiere decir que por Pareto, los diagnósticos más frecuentes de este centro médico son los 3 primeros. Entonces, les explico con un poquito más de claridad. Entonces, la infección respiratoria alta, dijimos que el 34% es la frecuencia en este consultorio. La enfermedad diarreica aguda es el 27%, o sea, 34 más 27 nos da 61%. Todavía no hemos llegado al 80%. Pero si le sumamos caries dental, que es el 20%, ya llegamos al 81%. Entonces, como ya superamos el 80%, marcamos acá, y nuestra prioridad en este centro médico sería infección respiratoria alta, enfermedad diarreica aguda y caries dental. ¿Se entiende ahí? Más o menos. Sí, doctor. Listo. Doc, está muy claro. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ya habiendo establecido, ¿cierto? ¿Cuáles son como nuestros principales motivos de consulta? ¿Cierto? Ya decimos, vean, esto es un ejemplo, pero pueden salir 20, 30, 40 diagnósticos, pero el 80% de los pacientes que atendí tienen solamente 3, 4, 5, pueden salirme 6. Entonces, por eso en su consultorio pueden salir 6 guías, mientras que en otro consultorio pueden salir 3 guías, como en este caso, como prioridad, ¿cierto? Y cuando le pregunten cómo priorizó sus principales diagnósticos, entonces ustedes van a poder decir, yo hice un Pareto y aquí está mi tabla de frecuencias, ¿cierto? Y aquí están mis porcentajes y aquí está el 80%, suman 3, suman 4, suman 5 guías, 5 diagnósticos, de los cuales les voy a buscar una guía. Listo, entonces ahora viene la pregunta, ¿qué hay que hacer? Vamos a adaptar y vamos a desarrollar una guía. Entonces, ¿hay alguna pregunta, doctora Maridis? Bueno, entonces, listo. Entonces,
para contestar esta pregunta, yo les puedo decir, ¿cierto? Pero si ustedes quieren profundizar realmente qué tienen que hacer, yo los invito a que busquen en YouTube este video que les estoy mostrando en pantalla. Venga, se los trato de ampliar, ¿cierto? Y así lo tienen que buscar. Se dice adaptar, adoptar o desarrollar GPC. Iván Darío Flores Gómez. Iván Darío Flores Gómez es un médico que hace parte de, el grupo AGRI. Entonces, este señor sabe muchísimo acerca de adopción, adaptación y desarrollo de guías, y en este foro que dura 43 minutos, él explica cuál es la opción que usted tiene que escoger. Pero como yo sé que ustedes vinieron para que yo les haga más fácil la vida, pues les voy a decir cuál es el que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces les traje la diapositiva en donde se resume el tema. Entonces, para adoptar una guía se necesitan 4 pasos. Para adaptar una guía se necesitan 5 pasos. Y para elaborar una guía se necesitan 6 pasos, ¿cierto? Pero resulta que no es tan sencillo como ustedes lo ven ahí, sino que más o menos el tiempo de desarrollo del proceso al pie de la letra, como lo establece la metodología, es que para adoptar una guía nos demoramos entre 1 y 3 meses. Para adaptar una guía, para hacer el proceso bien como tiene que hacerse, se demora entre 12 y 18 meses. Y para desarrollar una guía, o sea, para crearla desde ceros, ¿cierto? Se demora entre 12 y 24 meses. Para adoptar una guía, ¿cierto? Se necesita que la actualicemos entre 1 a 3 años. Si adaptamos una guía, vamos a tener que actualizarla entre 1 y 3 años. Y cuando elaboramos una guía, pues sí podemos durar entre 3 y 5 años. Por eso ustedes se dan cuenta, o los que se han podido dar cuenta, que el ministerio está tratando de actualizar las guías de práctica clínica, que ya les voy a mostrar dónde las consiguen, más o menos cada 5 años, ¿cierto? Porque ellos son los que las desarrollan, ellos pueden. Pero si nosotros adoptamos una guía que desarrolló el ministerio, pues a nosotros sí nos toca esperar 1 a 3 años para volver a hacer el proceso de adopción. La calidad metodológica, obviamente que adoptar una guía, pues tiene mayor calidad que desarrollar una guía, ¿cierto? El número de personas para adoptar una guía, entonces 3 personas podrían adoptar una guía. Yo diría que 2 personas, yo he hecho el proceso, otro médico y yo, por ejemplo, ¿cierto? Pero para adaptar una guía necesitamos 5 a 10 personas. Para desarrollar una guía se necesitan 10 a 15 personas trabajando en el desarrollo de una guía. Y obviamente el costo del desarrollo pues, es mucho más elevado cuando decidimos desarrollar una guía que cuando decidimos adoptarla. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que sacamos, a la que podemos sacar después de recibir esta información? Que realmente los que se metan a desarrollar una guía es porque tienen muchos recursos, tienen mucho personal para pagarles, para que se sienten a desarrollar una guía. Por lo general, los que hacen el desarrollo de guías son sociedades científicas o grupos de investigación o, mm, o, o clínicas muy grandes, por ejemplo, que tengan universidades, ¿cierto? En donde como parte de su proceso educativo, pues ellos tienen como todos los recursos para pagar los científicos, las personas, los profesionales para desarrollar una guía. Quienes adaptan una guía. Entonces, la adaptación de una guía la realizan, por ejemplo, instituciones de mediano tamaño, podría ser, ¿cierto? Que realmente no están como a gusto o no encuentran realmente una guía que se adecue completamente a sus necesidades. Entonces, ellos podrían realizar un proceso de adaptación de una guía que elaboró una sociedad científica.
Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de una EPS que tiene clínicas, por ejemplo, que tiene varias clínicas en todo el país. Podríamos hablar de una medicina prepagada que tiene centros médicos en todo el país. Entonces, ese tipo de instituciones podría decir, venga, yo voy a adaptar las recomendaciones de la guía de práctica clínica de X o Y diagnóstico, ¿cierto? Y pues le meten la platica y le meten los recursos y el tiempo y adaptan las recomendaciones y hacen el proceso de adaptación de recomendaciones. Pero su merced y yo, que tenemos un consultorio chiquito, que atendemos uno que otro paciente de vez en cuando, ¿cierto? Y que realmente no contamos con los recursos para hacer ni adaptación ni desarrollo de guías, pues lo que nos queda es adoptar una guía de la manera más sencilla que se pueda, pero obviamente que nos sirva para algo al final, que nos sirva para aplicar las recomendaciones en los pacientes que estamos atendiendo y que nos sirva como para actualizar nuestra, nuestra nuestro actuar. Entonces, empezamos como con el proceso, rápidamente les voy a explicar, obviamente esto tiene mucho tema para profundizar y como ya habría que hacer como un taller para que pudiéramos hacer y aprender profundamente acerca de cómo hacer las búsquedas y cómo hacer el desarrollo de adopción completo. Pero lo que sí les voy a dejar, por ejemplo, para esta capacitación es que existen varios institutos en donde podemos buscar una guía. Entonces, hay bases de datos genéricas, hay organismos elaboradores, hay centros metodológicos, hay centros compiladores y ya les voy a mostrar ejemplos de cada uno. Entonces, estas diapositivas se las voy a compartir, ¿cierto? Entonces, venga, les comparto antes de que se me olvide de una vez y de pronto si alguien tiene que ausentarse. Entonces, aquí está la presentación de alineamientos de la guía de adopción. Entonces, les comparto el enlace de la guía mediante el chat. Entonces, exactamente igual como lo estamos haciendo, hay que hacerlo en un laboratorio clínico, doctora Claudia. Hay que mirar la estadística, ¿cierto?, de los diagnósticos que se realizan. O sea, en primer lugar, tendría su merced que revisar qué diagnósticos realiza su laboratorio. Entonces, porque... Ay, Entonces, porque los laboratorios realizan diagnósticos, ¿cierto? Es posible que quien determine la conducta del paciente al final es el médico tratante, pero el diagnóstico lo hizo el laboratorio. Entonces, ustedes identificaron el bacilo de la tuberculosis, ustedes identifican, por ejemplo, el BRL positivo, ustedes identifican el VIH, ustedes identifican en la gota gruesa, identifican la malaria. Entonces, ustedes tienen que empezar a revisar cuáles son los diagnósticos que se realizan en un laboratorio, ¿cierto? Hacer como la estadística, su tabla de frecuencias y priorizar cuáles son sus diagnósticos más frecuentes. Sobre todo, creería yo que hay que enfocarnos en los eventos de interés en salud pública. Y ya yo les voy a mostrar, por ejemplo, en dónde pueden encontrar esas guías. Entonces ya les compartí en el chat el enlace a la carpeta que les voy a compartir en esta capacitación, ¿cierto? Y en esa carpeta ya está la información de esta presentación. Entonces, bases de datos genéricas. Entonces, hay una página que se llama pubmed.gov. En Google les voy a mostrar en dónde pueden encontrar guías de práctica clínica en Google, por ejemplo. Entonces, en Google hay un Google que se llama Google Académico. Y en Google Académico, ¿cierto? Ustedes pueden buscar, con mucho gusto, doctora Nidia, un ejemplo. A ver, busquemos, por ejemplo, hagamos un ejercicio fácil y luego intentamos hacer uno que ustedes me digan. A ver. Entonces, por ejemplo, dengue, ¿sí? ¿Cierto? Y le decimos guía de práctica clínica. Que es que a la doctora Sandra se le activó el micrófono. Listo, perfecto. Listo, entonces cuando
ustedes escriben, fíjate que en las búsquedas tienen que tener en cuenta las palabras clave para poder buscar correctamente. Entonces aquí estamos en Google Académico, ¿cierto? Y yo utilicé la palabra clave dengue, ¿cierto? Y aquí le puse guía de práctica clínica para que él me saque todas las guías que tienen estas palabras. Tiene dengue, tiene guía de atención clínica, adherencia a los pacientes a la guía de práctica clínica de dengue en una clínica de Barranquilla, ¿cierto? Guía de práctica clínica para el manejo del dengue no grave y el dengue grave, evidencias y recomendaciones. Entonces aquí uno podría decir, venga, encontré una guía de práctica clínica, vamos a darle clic a la guía, ¿cierto? Y nos sale esta guía mexicana, ¿cierto? Interesante, pero esta guía está actualizada hasta el 2009. Entonces ya les voy a mostrar por qué esta guía no nos sirve, porque está muy viejita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo quiero que me busque las guías de práctica clínica desde, desde el 2020. Entonces, solamente las del 2020. Vieron que le di clic acá, entonces él me busca, ¿cierto? Lo que puede existir en Google Académico con respecto a guías de práctica clínica relacionadas con el dengue, y por lo que veo, realmente no hay gran cosa en esto. Entonces, otra opción para buscar en Google Académico, ya no en español, sino colocándole la palabra guidelines, ¿cierto? Y al colocarle guidelines, pues aquí si tenemos Google Chrome, le podemos dar aquí al español, ¿cierto? Y desde aquí nos saca los posibles casos de dengue. Pruebas de laboratorio clínico, manifestaciones nuevas, pero no hay guías de práctica clínica desde el 2020. Si lo ampliamos, por ejemplo, hasta el 2017, prevalencia actual, pautas, microalbuminuria, perfil clínico y serológico, necesidad de directrices. Entonces, aquí en Google Académico, para la palabra dengue, por ejemplo, no salió gran cosa. Si podemos colocar, por ejemplo, hipertensión arterial, no más fácil, hipertensión arterial. Y colocamos guía de práctica clínica. Entonces, aquí sí ya no salió, ¿cierto? Una del 2018 sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión. Entonces, aquí ya no sale una guía sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión. Entonces, fíjate que esta sí ya tiene 78 páginas, es del 2000, fue publicada incluso en el 2019, o sea, apenas tiene 2 añitos de haber sido publicada, ¿cierto? Y esta, según lo que mostró el Google Académico, por ejemplo, sí ya es como la más reciente que aparece en Google Académico, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una búsqueda de las recomendaciones. Entonces, fíjate que ¿cómo sabemos que esto es una guía de práctica clínica que nos sirva? Porque trae recomendaciones, trae niveles de evidencia. Yo ahorita les voy a explicar un poquito más rápidamente cómo se evalúan las guías de práctica clínica, los grados de recomendación, y aquí vienen las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, medición de la presión arterial en la consulta. Entonces, aquí vienen las recomendaciones. Los participantes deben permanecer sentados cómodamente, se deben registrar 3 mediciones separadas. Utilice un manguito de presión estándar. Entonces, fíjate que una guía de práctica clínica, a diferencia de otro tipo de publicaciones, tiene recomendaciones. Entonces, esta trae muchas recomendaciones, mira. Todas las recomendaciones. Y esas recomendaciones, al final de cuentas, son las que vamos a tener que adoptar. Entonces, si adoptamos, por ejemplo, esta guía de hipertensión arterial, entonces estas son todas las guías que vamos a tener que extraer, ¿cierto? Sacarlas como un protocolo y definir cuáles son las recomendaciones
que vamos a adoptar de esta guía que nos aplican, ¿no? O sea, tendremos que adoptar todas las que nos apliquen, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien quiera, bueno, hagámoslo de pronto con otra. Entonces, Google Trip Database, epistemónicos, aquí hay otras, aquí busqué en Google académico, ¿cierto? Pero aquí hay otras bases de datos genéricas y metabuscadores. Pero también existen organismos compiladores. Entonces, por ejemplo, está Guía de Salud, está NICE, está el Access Federated Search. Hay también organismos elaboradores, ¿cierto? Entonces, aquí en estos organismos elaboradores está el Ministerio de Salud y aquí está la página en donde vamos a poder buscar las guías del ministerio. Entonces, venga, mira, vamos a ver si puedo, aquí se puede copiar el enlace, ¿cierto? Y abrimos una página de Google, copiamos, dice que la conexión no es privada, le decimos que, porque no nos dejan acceder al sitio, ¿cierto? Y él ya nos bota acá el buscador de guías de práctica clínica del ministerio. Entonces, este es el Ministerio de Salud colombiano, ¿cierto? Aquí aparece el buscador. Al darle clic, entonces aquí nos da maneras para buscar guías por nombre, ¿cierto? O podríamos buscarlo por especialidad, ¿cierto? Entonces supongamos que vamos a buscar, si esto nos deja, no sé por qué no está funcionando. Bueno, hagamos una búsqueda mucho más sencilla y actualizamos el enlace. El buscador de guías del MinSalud. Ah, pero es que estoy en Google Académico. ¿Sí estoy en Google Académico? Guías de práctica, guía metodológica, buscador de guías MinSalud. Usted va a ver que no sale, o será que no está funcionando el buscador. Ministerio, guía metodológica, guías de práctica clínica. Parece ser que no está funcionando el buscador. Esto no puedo ver. Guías de práctica, vamos a la misma página. Vamos a darle que por especialidad, a ver qué nos sale. Aquí aparece el nombre de la guía. Y digamos que vamos a darle por especialidad nuevamente. Y no nos deja buscar. Bueno, no está funcionando. No está funcionando el buscador del ministerio. Así que no va a ser posible mostrarles cómo realmente se puede buscar una guía aquí en el ministerio. Por ejemplo, si yo coloco aquí VIH, ¿me busca o no me busca? No, no está buscando este sitio. Bueno, entonces, se supone que esto aquí nos busca todas las guías que están actualizadas. Me imagino que estará en proceso de actualización. Y él aquí normalmente nos hace un listado de todas las guías de práctica que aparecen en el ministerio y quería mostrarles también en qué momento fueron publicadas. Es posible que por eso no esté habilitada la página, porque es que la gran mayoría de guías de práctica clínica del ministerio ya tienen más de 5 años de publicación. Es decir, que cuando vayamos a revisar las recomendaciones de las guías para adoptar, vamos a encontrarnos que hay recomendaciones que ya aparecen desactualizadas. Entonces, pues en este momento no podríamos utilizar el buscador de guías del Ministerio de Salud, pero sí podríamos utilizar, por ejemplo, otro tipo de bases, aparte de las que le mostré. Por ejemplo, a mí me gusta una que hay fuentes de información elaborada. Estas fuentes de información elaborada, realmente si logramos obtener acceso a alguna de estas, nos ahorraría muchísimo trabajo porque ellos ya hicieron la búsqueda sistemática, ya no la organizaron y nos organizaron las recomendaciones. Lo que pasa es que acceder a estas fuentes de información elaborada
hay que pagar para poder acceder a ellas. Yo por lo menos tengo acceso al UpToDate, a mí me encanta el UpToDate desde que estaba chiquito, ¿no? Desde que estaba en la universidad. Entonces yo tengo acceso a UpToDate y en UpToDate les voy a mostrar si esto me funciona. Entonces, uptodate.com y esto está raro, está bien. Digamos que login UpToDate, ingreso con mi usuario y contraseña y aquí ya aparezco yo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer la búsqueda del dengue, que no encontré por allí, entonces dengue, simplemente le digo dengue y aquí ya me aparece las manifestaciones clínicas, la prevención y el tratamiento, ¿cierto? Y, por ejemplo, aquí me dice, vea, links de guías, de sociedades que elaboran guías. Entonces, por ejemplo, hay una del 2018, mira la más reciente, hay una del 2021, Red Book del dengue, pero voy a mirar esta. Esta es de pediatría, por ejemplo. Puntos de práctica en fiebre. Vamos a mirar esta, por ejemplo, a ver si la podemos abrir. Y aquí nos aparecen algunas recomendaciones en inglés. Obviamente, pues, esta base de datos, este UpToDate, ¿cierto? Creería yo que toda la información aparece en inglés. Entonces, pues a muchos de ustedes no les va a gustar, pero, pero a muchos otros sí, porque tiene información completamente actualizada. Pero, por ejemplo, esta no es una guía como tal. Factores de riesgo, examen físico, agendamiento, fiebre, malaria, fiebre tifoidea. Esta, por ejemplo, no es una guía. Entonces, si yo me fuera, por ejemplo, démosle acá, démosle atrás a la del dengue, démosle al prevención y tratamiento del dengue. Y vamos a irnos, por ejemplo, vamos a ver aquí en el buscador, y vamos a colocarle guideline, a ver qué nos aparece. Entonces aparece 17 veces la palabra guideline, sociedad guideline. Aquí publicados guideline, la experiencia clínica. Las guías, mira aquí aparece, por ejemplo. Variaciones entre guías. 17, guidelines, tratamiento guidelines. Pero no me aparecen así ya casi. 14 guidelines para el diagnóstico, tratamiento y prevención. Entonces, por ejemplo, esta es del 2016. Entonces, por ejemplo, esta. Entonces, le hace guías para el diagnóstico, tratamiento y prevención y control. Nueva edición, está del 2009, pero dice actualizada en septiembre del 2016. Entonces, aquí nos aparece una página. Podríamos darle copiar. A ver si nos sale. Y aquí ya nos aparece la guía completa, ¿cierto? Pero esta es nueva edición 2009 y sin embargo sigue apareciendo ahí. Entonces, bueno, esta no es tan reciente, pero igual sigue apareciendo en la bibliografía de la revisión que hizo UpToDate. Esta es del 2014. Entonces, guía de práctica clínica, Entonces, vamos a tratar de buscar esta, que es como la más reciente de todas. Fíjate que aquí estoy haciendo como una revisión sistemática de literatura, con todos sus errores y con todos sus problemas, y todo el tiempo que hay que dedicarle realmente a hacer la búsqueda de una buena guía. Entonces, lecciones aprendidas del dengue, casos del dengue, pero no parece ser una guía de práctica clínica.
dengue hemorrágico, fiebre del dengue, virus up to date. Bueno, desde el dengue no, parece que no hay buenas guías por acá tampoco en up to date, pero pues hay una revisión completa que podría llegar a funcionar. Entonces, bueno, después de hacer la revisión sistemática de la literatura, porque ya nos quedamos aquí en este, entonces, perdón, de identificar en dónde están como los diagnósticos, en qué bases de datos podemos buscar los diagnósticos de nuestro consultorio. Entonces, lo que tenemos que hacer es elaborar preguntas de investigación. Entonces, por ejemplo, si el diagnóstico más frecuente en consultorio es VIH, entonces podríamos organizar una pregunta que dijera qué incluye la evaluación inicial de adolescentes con 3 años de edad o más adultos y gestantes con diagnóstico de infección por VIH. Y pregunta 2, ¿cuáles son los esquemas recomendables para iniciar el tratamiento antirretroviral en adolescentes con 13 años con diagnóstico de infección por VIH? Entonces, uno, por ejemplo, cómo hacer el diagnóstico o la valoración inicial, perdón, y otra, por ejemplo, sobre cómo iniciar el tratamiento antirretroviral. Esa sería como la pregunta de investigación sobre cuál vamos a enfocar la investigación. Entonces, en segundo lugar, buscamos las palabras clave. Entonces, valoración inicial del VIH serían las palabras clave de la primera pregunta, ¿cierto? Y luego si nos vamos a hacer la búsqueda en las diferentes bases de datos. Doctora Sandra, listo ya. Entonces en las diferentes bases de datos, entonces, por ejemplo, aquí en UpToDate podría colocar las palabras que seleccioné, que son valoración inicial del VIH. Valoración inicial. Y aquí ya me busca las revisiones que hay acerca de la valoración inicial del VIH, ¿cierto? Y aquí aparecen las guías, por ejemplo, aquí sí nos aparecen las guías de los links para las guías. Entonces, la sociedad del cuidado primario en los adultos. Entonces, aquí nos aparecen las diferentes guías, protocolos para el manejo, consolidado de guías del 2016, ¿cierto? Y aquí ya nos aparece consolidado de guías para la prevención, diagnóstico y tratamiento de infección por VIH, y aquí aparece para descargar la guía, ¿cierto? Consolidado y actualizado del 2016. Ahora hay que hacer una búsqueda un poquito con más tiempo, ¿cierto? Para poder a ver si encontramos guías un poco más actualizadas del 2016, pero por ejemplo, esta es una guía que tiene recomendaciones, ¿cierto? Entonces esta guía nos podría servir como para la primera parte, que es la búsqueda de las guías. Entonces, haciendo este ejercicio que acabo de hacer en las diferentes bases de datos que aparecen, que les dejo yo acá, ¿cierto? Entonces van a encontrar que les salen 5, 10, 15 guías de práctica clínica en la revisión sistemática de la literatura, o sea, en la búsqueda de las guías, ¿cierto? Entonces, una vez se realice la búsqueda, ¿cierto? Se encuentren las guías, entonces, ahora, ¿qué hacer? Bueno, este SciHub, por ejemplo, si ustedes encuentran un artículo en donde les pida que tienen que pagar por comprar ese artículo, por ejemplo, entonces ustedes lo que pueden hacer es utilizar un recurso que se llama SciHub. Entonces, por ejemplo, vamos a darle aquí. Entonces, PubMed SciHub, este es PMI, necesitamos, por ejemplo, necesitamos uno que tenga un DOI para el ejemplo. Clinical infections. No sé si hay alguno que tenga un DOI por acá para el ejemplo. Bueno, no nos sale. Pero digámosle. Entonces, se supone que cuando uno busca aquí en internet con las palabras SciHub, SCIHub, ¿cierto? Y ustedes colocan aquí el nombre del artículo
que están buscando, o la guía que están buscando, él se las abre, pero solamente funciona, o realmente esta herramienta funciona cuando utilizamos artículos que tienen un DOI, Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí a PubMed, y en PubMed, que es otra base de datos, le digo que me busque, vamos a seguir con el dengue guidelines. Entonces, por ejemplo, aquí sí me apareció una guía para la prevención, otra vez del 2009, que es la que aparece en todos lados. Entonces, listo. PMI Review, sintomático, tratamiento, contraindicación, diagnóstico en China, por ejemplo. Y aquí también, por ejemplo, en esta base de datos, podríamos decir que nos busque solamente desde el 2015, 16, digamos, que lo busque desde el 2016 hasta el 2021, a ver qué le parece. Entonces, por ejemplo, guía para el tratamiento del dengue en China. Para guías de práctica clínica para el manejo del dengue, un estudio en Malasia, dengue vector, dengue expandido. Entonces, pongámosle, por ejemplo, este. Entonces, por ejemplo, aquí ya trae el full text, pero, por ejemplo, si no apareciera el full text, y aquí sí me sirve para el ejemplo, digamos que no me deja el full text o que me cobra por conseguir todo el texto de la guía, entonces yo copio el DOI, este numerito que aparece acá, y me voy para SciHub, lo pego, le digo abrir, y él debería abrirme el artículo, pero no me está funcionando. No me quiere funcionar hoy el SciHub. Ahora, realmente esta herramienta se supone que la actualizan unos hackers y esos hackers tienen que estar actualizando la página porque, como está pasando ahorita, puede ser que se la tumben. Pero bueno, en este caso no hay problema, ahí está el full text. Y con el full text podríamos encontrarla bien. Pero no tengo buen internet. Y no carga rápidamente. Bueno, dejémosla ahí a ver si carga ahorita. Listo. Entonces, bueno, esta es la tareita que hay que hacer, buscar varias guías, mejor dicho, todas las que podamos encontrar, hacer la revisión sistemática de la literatura, ¿cierto? Utilizar SciHub para cuando nos toque comprar una guía de pronto, ¿cierto? El SciHub incluso tiene para agregar aquí a la barra como extensión de Google Chrome, pero pues eso lo están actualizando. Y así normalmente sale, mira, uno le coloca, por ejemplo, le coloca aquí el nombre, le coloca el DOI y él me abre la guía, ¿cierto? Completa y me la deja descargar. Entonces, una vez después de haber hecho la búsqueda de todas las guías, entonces hay que empezar a definir con cuál guía nos vamos a quedar. Entonces, para eso hay que hacer dos tipos de evaluación o de tamización. Entonces, la primera guía, la primera parte de la tamización, o la primera etapa de la tamización de las guías es hacer estas 6 preguntas, ¿cierto? Entonces uno puede elaborar una tablita, utilizar esta misma, ¿cierto? Y empezar a revisar si las guías que escogí, las guías que descargué, cumplen con estos criterios. Ay, vamos a ver qué me está rayando. Listo, entonces
Cuando descargamos las guías, ¿cierto? Hay que leerlas y entonces habrá que preguntarnos, por ejemplo, revisar las guías rápidamente y decir, bueno, los alcances y objetivos de nuestra guía están incluidos en la guía evaluada, o sea, nuestra pregunta de investigación está relacionada con las guías que averiguamos. Número 2, la guía de práctica clínica está basada en la evidencia, es la búsqueda de evidencia primaria confiable, fue desarrollada en al menos 2 bases de datos y es replicable. Entonces, no solamente buscamos en UpToDate, buscamos en PubMed, podemos buscar en Cochrane, podemos buscar en Epistemonic, o sea, en todas las bases de datos que les mencioné, ¿cierto? Para poder darle que sí a esta pregunta. Tiene un proceso de desarrollo y grupo desarrollador, entonces ya dentro de la guía uno busca cuál fue el grupo que desarrolló la guía. Lo más importante de todos es que establezca recomendaciones. Si no establece recomendaciones, pues no nos va a servir la guía. La fecha de la última búsqueda realmente publicada en los últimos 5 años, por eso les decía que la del 2009 no nos sirve, porque un filtro de las guías es que haya sido idealmente publicada en los últimos 5 años. Y otro filtro es que utilice el sistema GRADE para calificar globalmente la evidencia. Entonces el sistema GRADE es una metodología en donde cada recomendación tiene una calificación de 1 a 5 acerca de la fortaleza de la recomendación. Entonces, si es fuerte a favor, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, va a ser mucho más confiable que adoptemos esa recomendación de esa guía de práctica clínica que si nos dice, por ejemplo, que la recomendación tiene una calificación no tan favorable, ¿cierto? Y más bien está en contra. Entonces, esa es como la primera tamización que hay que hacer. En segundo lugar, entonces hay que evaluar la calidad de las guías de práctica clínica con el AGRI2, ¿cierto? Ya digamos que de las 15 guías que seleccionamos y que buscamos, entonces ya después de este filtro nos quedaron 5 y de esas 5 definimos que les vamos a hacer el AGRI. Entonces ya el AGRI es otra metodología que ya amerita como es un poquito más de estudio, un poquito más de tiempo y se necesita que 2 personas se pongan de acuerdo mediante un instrumento, ¿cierto? Para hacer la calificación de la guía. Entonces ya en la primera parte, en la primera tamización, no había necesidad de leer toda la guía, solamente contestar esta pregunta, pero ya para hacer la evaluación de la calidad mediante el AGRI2, entonces habría que leerse todas las 5 guías que filtramos en la tamización inicial, ¿cierto? Y aplicarle la herramienta del AGRI2. Entonces, este es como un pantallazo de cómo se ve el AGRI calificado, ¿cierto? Entonces, aquí aparece el investigador 1 en la primera columna, aquí el evaluador 2. Esta herramienta, por ejemplo, trae para que 4 evaluadores revisen las guías de práctica clínica y hagan su apreciación de acuerdo a la metodología del AGRI. Y después de haber hecho la GRI, ¿cierto? Por lo menos las 2 personas, o las 3 o las 4, los que hayan hecho la calificación de las guías, entonces van a escoger una guía. Entonces ahí sí se escoge una guía y lo pueden hacer con base a la que tenga mejor puntaje, a la que tenga mejores recomendaciones y más aplicables, o a la que recomiende el mismo equipo y dice, venga, no, después de hacer esta revisión, después de revisar entre todo la calificación que le hicimos, definitivamente nos ponemos de acuerdo de que la guía que tenemos que adoptar es esta. Entonces, después de haber hecho el proceso, pues el grupo de investigación, el grupo que está llevando la metodología de adopción, entonces ya escoge y decide cuál es la guía que va a implementar, implementar las recomendaciones correctas. Y entonces hasta ahí llegamos con la escogencia de la guía de la práctica clínica. Ya después de escoger la guía de práctica clínica, ¿cierto? De tener la lista y decir, venga, para este diagnóstico o para esta pregunta de investigación, esta fue la guía que escogimos después de haber hecho el proceso de adopción de guía, ¿cierto? De búsqueda y de filtración y de evaluación de la calidad. Entonces empieza el proceso para aplicar la guía, que ya es otra tarea un poquito más dispendiosa de cómo podemos empezar a aplicar esa guía. Si la voy a aplicar yo mismo, pues no hay tanto problema. Yo la leo, saco las recomendaciones y empiezo a aplicarlas. Pero si yo, por ejemplo, hago parte de un equipo y necesito que el equipo completo adopte las recomendaciones de la guía,
entonces ya va a tener que empezar a desarrollar ciertas estrategias y ciertas actividades para que todo el mundo se adhiera a cumplir con las recomendaciones de la guía de práctica clínica. Entonces, se van a encontrar durante el camino que existen barreras de los profesionales, ¿cierto? Van a haber barreras, por ejemplo, el contexto social, ¿cierto? Que hay gente que dice que no estoy de acuerdo con esa guía, hay otros que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con las recomendaciones, ¿cierto? No tienen motivación el equipo. O, por ejemplo, factores relacionados con el sistema sanitario, es que los procesos no están estandarizados suficientemente, limitaciones organizativas, hay una cantidad de barreras que se pueden presentar durante el proceso de implementación de las guías. O que, por ejemplo, seleccionamos una guía y ellos no saben dónde encontrarla, por ejemplo, la guía está poco accesible o la guía es muy compleja para ponerla en práctica. Entonces, hay que empezar a mirar cuáles van a ser las soluciones para esas barreras y aquí hay unas intervenciones y estrategias que se pueden utilizar para poder implementar las guías, las recomendaciones que trae la guía. Entonces, aquí les dejo algunas estrategias de implementación, ¿cierto? Por ejemplo, socializar, capacitar, hacer auditorías, por ejemplo, retroalimentar resultados, ¿cierto? Y al final, por ejemplo, se hace una lista de las recomendaciones de la guía, ¿cierto? Y se revisa de frente a las historias clínicas cuáles recomendaciones sí se implementaron y cuáles recomendaciones no se implementaron. Y con eso, pues se define el grado de implementación de las recomendaciones de la guía. Entonces, no alcanzo y no salió tan bien como la demostración de cómo tienen que buscar la guía, ¿cierto? Ya quedará para una próxima capacitación y ya creería yo que con ejemplos ya mucho más reales que tengan ustedes, ¿cierto? La podemos organizar para más adelante, pero quería como traerles una abrebocas de cómo realmente es el proceso de adopción de guías y que se den cuenta que no es sencillamente copiar, pegar, buscar cualquier guía y elaborar un acta, sino que realmente hay que empezar a hacer un proceso. Entonces, en primer lugar, sacar como el listadito de los principales diagnósticos, priorizar de acuerdo puede ser al Pareto o a la metodología que ustedes establezcan, ¿cierto? En segundo lugar, como ya decidir que van a adoptar una guía, ¿cierto? Y empezar a hacer la búsqueda en todas estas bases de datos, ¿cierto? Para ver qué guías se encuentran de acuerdo con las recomendaciones que le di, con las palabras clave que sean, ¿cierto? Dedicarles el tiempito como para buscar las guías y ya después de que tengamos un suficiente número de guías, entonces empezar a hacer, a llevar a cabo la metodología de filtración, ¿cierto? Filtración o tamizaje inicial y filtración y tamizaje final, que es la evaluación de la calidad de las guías de práctica clínica. Entonces, con que hiciéramos hasta acá, por ejemplo, ¿cierto? Fíjate que para eso nos podríamos demorar 1, 2 o 3 meses haciendo este proceso en cada uno de los consultorios, pero si llegamos hasta acá, no, yo me daría por bien servido, por ejemplo, por este año. Y ya por el próximo año ya podríamos empezar con las estrategias de implementación de las recomendaciones y ver cómo podemos evaluar la adherencia a las recomendaciones de las guías. Entonces, no sé si hayan preguntas, si tengan alguna duda, si quedó, algo no quedó muy claro. Yo sé que no salió muy bien el tema de la búsqueda, pero pues no hay más tiempo ahorita como para profundizar y para hacerlo con más calma. Entonces, y creo que ya la organizaría yo desde mi casa, que tengo mejor internet y que podría acceder mucho más fácilmente a las bases de datos que les mostré y que les compartí en el chat, en la presentación. ¿Dudas, inquietudes entonces? ¿O ya la dejamos para una próxima capacitación? Sí, parece muy complicado, dice la doctora Doris, pero pues la idea es que yo les voy a compartir esta grabación, que traten de repasar con calma, que hagan los ejercicios de búsqueda, empiecen a buscar en las diferentes bases, que
bases, que se familiaricen primero con los diagnósticos más frecuentes. Me pregunta la doctora Ana que si todo este proceso lo debe hacer un profesional independiente. Yo creería que sí, doc. Yo creería que realmente sí, porque si no, no estamos haciendo nada, buscando guías de hace más de 10 años, que yo he visto en odontología, por ejemplo, hay guías del 2000, de hace 21 años, que realmente no vamos a tener en cuenta nunca para adoptar y para implementar en el consultorio. Y en el momento en que las implementemos, lo que vamos a hacer es implementar recomendaciones que están desactualizadas. Entonces, repasémoslo un poquito, si quieren, con calmita. Y yo quería que por ahí para el otro mes, yo les mando invitación para que con un poquito más de tiempo y ya ustedes habiendo identificado sus primeros diagnósticos, me lo socializan y empezamos como a hacer, podríamos hacer como un taller, ¿cierto? De búsqueda de guías de práctica clínica y de adopción de guías de práctica clínica, si les parece, como para hacerles mucho más fácil el proceso a los que lo quieran hacer. ¿Les parece? Guías para radiología oral. Realmente habría que buscar los diagnósticos, ¿no? de radiología oral y habría que cuáles son los diagnósticos más frecuentes en radiología oral, igual que el laboratorio. Entonces, y habría que hacer también el proceso de búsqueda de guías. Entonces, pues muchísimas gracias por su participación. Doctor, perdón, una pregunta. ¿Y qué diferencia hay en una IPS? O sea, en una IPS, recuerda que cuando iniciamos usted dijo que si era una IPS había que hacer algo diferente. ¿En qué se diferencia en una IPS? Correcto. Entonces, fíjate que el proceso de adopción de una guía es similar tanto para independientes como para IPS. Lo que cambia realmente para las IPS es, en primer lugar, el número de participantes, porque pues, el independiente va a tener que hacerlo él solo prácticamente, ¿cierto? O con ayuda de otra persona, otro profesional que le pudiera ayudar. Pero en una institución que tiene más gente, por ejemplo, podrían hacerlo 3 o 4 personas. Podría ser el proceso de búsqueda, podrían repartirse los diagnósticos de acuerdo a las especialidades, de acuerdo a las profesiones, etcétera. Y sobre todo cambia el proceso de implementación. Entonces, en el proceso de implementación para un profesional independiente es mucho más sencillo porque es él con él. Entonces, él revisa, él define, saca sus recomendaciones, establece cuáles va a adoptar y empieza a implementarlas en las historias clínicas. Y en una institución ya hay que hacer un proceso de auditoría. Entonces el proceso de auditoría ya es mucho más complicado, se van a dar ustedes cuenta en la práctica que la gente no colabora, la gente no se adhiere, la gente hay que capacitarla, hay que recordarle, hay que evaluarle, hay que llamarlos, etcétera. Entonces es mucho más complicado el proceso en una institución prestadora de servicios de salud. Entonces, no sé si te queda claro más o menos las diferencias. Igual, cuando hagamos el taller, ya les va a quedar tal vez un poco más claro todo el tema de la implementación de las guías de práctica clínica. Entonces, como otros temas en habilitación, la invitación es que lo intentemos hacer para poderlo aprender. Aquí les traje como una abrebocas inicial, pero realmente vamos a aprender cuando lo hagamos. Bueno, muchísimas gracias entonces por su participación. Pregunta. Sí, señora. Como profesional independiente y donde solamente está el profesional como tal, ¿con quién debe hacer el AGRI 2? ¿Con quién se pone de acuerdo para hacer el AGRI? Entonces, Doc, excelente pregunta. Para hacerlo bien, yo creo que podría buscar un colega, o sea, otro profesional independiente. Por ejemplo, si su merced es odontóloga, usted puede buscar otra odontóloga, ¿cierto? Y lo pueden hacer entre los dos, el proceso. Si tienen los mismos diagnósticos, pues de pronto coinciden. En odontología es muy frecuente, por ejemplo, el primer diagnóstico de odontología siempre va a ser caries. Entonces, se ponen de acuerdo, buscan las guías entre los dos, elaboran el proceso de tamización inicial y el proceso de calidad
de evaluación de la calidad y con el AGRI2 entre los dos y lo dejan establecido en el protocolo. Pero si usted quiere hacerlo sola, pues no le queda tan bien hecho, pero también es válido. Para un profesional independiente, pues también podría hacerlo así. Listo, doctor, gracias. Bueno, con mucho gusto. Muy amable. Ahorita les envío la grabación. De pronto ahorita no, de pronto mañana o el lunes les mando la grabación a los correos electrónicos. Hoy no me funcionó mi software de envío de mensajes por WhatsApp. Entonces de pronto se los mando por correo electrónico la grabación. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les deseo un feliz fin de semana para todos y nos vemos en la próxima capacitación. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por su tiempo y su colaboración. Bueno, con mucho Muchas gusto. Gracias, doctor, por brindarnos tu conocimiento. Con mucho gusto. Gracias, don. Con mucho gusto, doctora Betty. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Claro, Gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. con mucho gusto, doctor Alexandra.